¿Cuál de mis hijas te gustaría?, preguntó el padre. Quiero la gorda, dijo el príncipe. En la casa más grande del pueblo, grande no por lujosa, sino por lo mucho que había visto, vivía doña Elvira. Viuda desde hacía 7 años, con las manos endurecidas por el trabajo y el corazón endurecido por la necesidad. No era mala, no al principio. Solo había aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdonaba a las mujeres solas, mucho menos a las que cargaban 3 bocas que alimentar. 3 hijas. 3 destinos que, en su mente, dependían de un solo factor: un buen matrimonio. Carmen. Lucía. Rosa. Gritó desde la cocina, mientras amasaba el pan con una fuerza que parecía querer aplastar algo más que la harina. Vengan ya. Que el forastero llega hoy, y no quiero verlas despeinadas como gallinas asustadas. Carmen, la mayor, entró primero. 19 años, caderas estrechas, cabello negro como la noche y ojos que sabían cómo bajar con modestia cuando un hombre la miraba. Obediente. Perfecta. La hija que toda madre envidiaba, y que Elvira usaba como moneda de cambio en cada conversación con vecinas casaderas. ¿Qué quiere, mamá?, preguntó, alisándose el delantal con dedos delicados, como si temiera mancharlo con el aire. Que te sientes derecha. Que no hables demasiado. Que sonrías, pero no mucho. Que parezcas interesada, pero no ansiosa. Elvira la miró de arriba abajo, evaluando. Sí. Así estás bien. Tú eres nuestra mejor carta. Detrás de ella, Lucía entró con pasos rápidos, casi desafiantes. 17 años, flaca como un junco, con una mirada que cortaba el aire. Llevaba el cabello recogido con descuido, y en sus labios se dibujaba una sonrisa irónica. ¿Y yo? ¿Qué papel me toca hoy, mamá? ¿La que ríe en el momento equivocado? ¿La que pregunta por los libros del forastero para parecer culta? Su voz era ácida, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que Elvira no sabía cómo manejar. Tú, suspiró la madre, cansada. Tú quédate callada. Y no pongas esa cara de superioridad. Los hombres no quieren mujeres que piensan más que ellos. Lucía bufó, pero no replicó. Ya sabía que discutir era inútil. Había aprendido a guardar su rebeldía para cuando nadie miraba, en los libros que leía escondida, en los poemas que escribía en cuadernos viejos, en los sueños de escapar a la ciudad, donde quizás alguien la valorara por su mente y no por su cintura. Y luego entró Rosa. 16 años. Cuerpo redondo, manos suaves, ojos grandes que parecían siempre a punto de llorar, no por tristeza, sino por una sensibilidad que la hacía sentir demasiado. Demasiado el dolor ajeno. Demasiado el peso de las miradas. Demasiado el silencio que la rodeaba cuando su madre presentaba a sus hermanas como las bonitas. Hija, dijo Elvira, y su voz cambió. No era dureza lo que había en ella ahora, sino algo peor, resignación. Tú, quédate un poco atrás. No hables a menos que te pregunten. Y si te preguntan, di que te gusta coser. O rezar. Algo sencillo. Rosa asintió en silencio. No se quejó. Nunca se quejaba. Había aprendido a hacerse invisible, a ocupar el menor espacio posible, como si su cuerpo fuera un error que debía disimularse. Se sentó en la silla más alejada de la mesa, donde la luz no la alcanzaba del todo. Donde podía observar sin ser observada. Mamá, murmuró, casi inaudible. ¿Y si a él no le gustamos ninguna? Elvira dejó de amasar. Se limpió las manos en el delantal y se acercó a Rosa. No con ternura, sino con firmeza. No seas tonta. A alguien como él siempre le gustará alguna. Y si no, bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar, entonces tendremos que hacer que le guste. Rosa sintió un nudo en la garganta. No era miedo al forastero. Era miedo a lo que su madre haría para que ese hombre eligiera. Miedo a ser ofrecida como un cordero en un altar que nunca pidió. Pero, ¿y si él quiere, a mí? Preguntó, con la voz temblorosa. Elvira la miró. Largo. Profundo. Y en esa mirada, Rosa vio todo, la pena, la vergüenza, la desesperación.
Entonces, hija, dijo, con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos, rezaremos para que tenga buen corazón. O mucho dinero. El reloj de péndulo en la sala marcó las 5. Afuera, el sonido de casco sobre piedra anunció la llegada del forastero. Mateo. Alto. Oscuro. Con un abrigo largo que ondeaba como bandera de guerra. Entró en la casa con una seguridad que hizo que hasta Elvira, por un momento, dudara. No era un hombre que pedía permiso. Era un hombre que tomaba decisiones. Doña Elvira, dijo, inclinando la cabeza con una cortesía que parecía más protocolo que emoción. Un placer. Gracias por recibirme. El placer es nuestro, señor Mateo, respondió ella, forzando una sonrisa que le dolía en los labios. Permítame presentarle a mis hijas. Carmen, la mayor. Lucía, la del medio. Y Rosa, la pequeña. Mateo las miró. Una por una. Carmen bajó los ojos, como le habían enseñado. Lucía lo desafió con la mirada, como si midiera su valor. Y Rosa lo miró. Directamente. Sin miedo. Sin artificio. Con una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Él no dijo nada. Solo asintió. La cena fue tensa. Elvira habló sin parar, de las tierras que Mateo quería comprar, de lo buen pueblo que era Villaluz, de lo trabajadoras que eran sus hijas. Carmen respondía con monosílabos educados. Lucía soltaba comentarios irónicos que nadie entendía. Y Rosa comía en silencio, con las manos temblando bajo la mesa. Hasta que, al final, cuando el postre ya estaba servido y el vino había aflojado un poco las lenguas, Elvira hizo la pregunta. La pregunta que cambiaría todo. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que pretendía ser coqueta, pero que a Rosa le pareció una trampa. Dígame, señor Mateo, comenzó, con voz dulce como miel envenenada. ¿Cuál de mis hijas te gustaría? El silencio cayó como un manto sobre la mesa. Carmen contuvo la respiración. Lucía frunció el ceño. Rosa cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Mateo dejó su copa sobre la mesa. Lentamente. Con calma. Miró a Elvira. Luego a Carmen. Luego a Lucía. Y finalmente, sus ojos se posaron en Rosa. Quiero la gorda, dijo. Sin titubeos. Sin vergüenza. Sin burla. Solo, verdad. Rosa abrió los ojos. Grandes. Asustados. Como si acabaran de golpearla. Carmen se puso pálida. Lucía apretó los puños bajo la mesa. Y Elvira sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Perdón? Logró decir, con una risa nerviosa. Debe estar bromeando, señor. No bromeo, respondió él, sereno, mirando directamente a Rosa. Quiero a ella. A la que me miró como si yo fuera un hombre, no una oportunidad. A la que no bajó los ojos ni los levantó con artificio. A la que sentí, real. Rosa sintió que el corazón le estallaba en el pecho. No de alegría. No de amor. De terror. Porque ser elegida, no siempre era un regalo. A veces, era una sentencia. Y en ese momento, en esa mesa, con los ojos de su madre clavados en ella como cuchillos, Rosa supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El aire se volvió denso. Pesado. Como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie respiraba. Nadie se movía. Solo Mateo, imperturbable, seguía mirándola. Y Rosa, por primera vez en su vida, no supo si correr o quedarse. Pero algo en su pecho, algo pequeño y frágil, empezó a latir. No con miedo. Con esperanza. Una esperanza peligrosa. Una esperanza que dolía. Porque a veces, ser visto, es el primer paso para ser libre. Y a veces, ser elegido, es el primer paso para elegirse a una misma. La noche cayó sobre Villaluz.
Rosa no se movió. Ni siquiera parpadeó. Sus manos, que hasta ese momento habían estado entrelazadas bajo la mesa, apretadas como si rezaran por un milagro, ahora estaban frías. Muertas. Como si su cuerpo hubiera dejado de pertenecerle. Solo sus ojos, esos ojos grandes, húmedos, demasiado sensibles, seguían clavados en Mateo. No con gratitud. No con alegría. Con pánico. Porque ella sabía lo que significaba ser señalada. Sabía lo que era cargar con una etiqueta que otros te ponen como si fueras un objeto en una estantería. La gorda. No, la inteligente. No, la dulce. No, la que lee poesía bajo la higuera cuando cree que nadie la ve. Solo. La gorda. Y ahora ese hombre, ese forastero de mirada tranquila y voz firme, la había elegido. No por lástima, no por error, sino con intención. Con decisión. Carmen, a su lado, dejó escapar un suspiro tan agudo que sonó como un cuchillo rasgando seda. Su rostro, antes sereno, ahora estaba tenso, los labios apretados en una línea fina, los ojos brillando con una mezcla de incredulidad y humillación. ¿Está seguro, señor Mateo? Preguntó, con una voz que intentaba sonar educada, pero que temblaba en los bordes. Quizás no tuvo tiempo de conocernos bien. Yo soy la mayor. Puedo llevar una casa, coser, recibir invitados. Mateo no la miró. Ni siquiera se inmutó. Solo siguió mirando a Rosa, como si el resto de la habitación hubiera dejado de existir. Estoy seguro, dijo, con calma, como quien elige un libro en una biblioteca, no una esposa en una subasta. No necesito tiempo para ver lo que importa. Lucía, en cambio, no contuvo su reacción. Se levantó de golpe, haciendo crujir la silla contra el suelo de madera. «Esto es una broma», exclamó, con los ojos encendidos. «¿La eliges a ella? ¿A Rosa? ¿Por qué? ¿Por qué te da lástima? ¿Por qué piensas que nadie más la querrá?» Mateo por fin desvió la mirada. La posó sobre Lucía, lento, sin prisa. Y en esa mirada había algo que hizo que la joven bajara un poco la guardia, no miedo, no ira, sino comprensión. «No la elijo por lástima», dijo, con voz suave pero firme. «La elijo porque es la única que no fingió. La única que no trató de venderme algo que no es. La única que me miró, como soy. No como lo que tengo». Lucía abrió la boca para replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Ella había coqueteado con los ojos, había citado a poetas que apenas entendía, había inclinado la cabeza con falsa modestia. Carmen había sonreído con perfección calculada. Y Rosa solo había estado ahí. Presente. Verdadera. Doña Elvira, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro, antes compuesto, ahora estaba desencajado. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, y sus manos, que hasta hace un momento amasaban con fuerza, ahora temblaban sobre el mantel. «Señor Mateo», comenzó, con una voz que intentaba sonar diplomática, pero que se quebraba en cada sílaba. Usted no entiende. Rosa es una buena chica, sí, pero no está preparada. No como sus hermanas. Ella no sabe recibir, no sabe conversar con hombres de su categoría». Rosa sintió que algo dentro de ella se rompía. No era la primera vez que su madre la despreciaba. Pero era la primera vez que lo hacía frente a un extraño. Frente a él. Frente al hombre que, por razones que ella aún no entendía, la había elegido. «Mamá», murmuró, tan bajito que casi no se oyó. Pero Mateo sí lo oyó. Y sin pensarlo, se puso de pie. Alto. Imponente. Con una presencia que llenó toda la habitación. «Doña Elvira», dijo, con una voz que ya no era tranquila, sino firme, casi severa. «No estoy pidiendo permiso. Estoy haciendo una elección. Y si usted no respeta mi elección, entonces no tengo nada más que hacer aquí». Elvira palideció.
Abrió la boca, la cerró. Miró a sus hijas. A Carmen, que ahora tenía los ojos llenos de lágrimas de rabia. A Lucía, que apretaba los puños con furia contenida. A Rosa, que seguía sentada, inmóvil, como si el mundo entero girara a su alrededor y ella no tuviera fuerzas para moverse. Pero, es mi hija. Logró decir, con la voz quebrada. Usted no puede simplemente señalarla así. Como si fuera un premio de consolación. Mateo la miró. Largo. Profundo. Y en esa mirada, Rosa vio algo que la hizo temblar aún más. Compasión. Doña Elvira, dijo, con una calma que helaba la sangre. Usted la llama, la gorda. Yo la llamo, la que vale la pena. Quizás deberíamos empezar por ahí. Y con esas palabras, el aire en la habitación cambió. Ya no era solo tensión. Era algo más profundo. Más peligroso. Era el comienzo de una guerra. Una guerra silenciosa, sin espadas ni cañones, pero con heridas que tardarían años en sanar. Carmen se levantó de la mesa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Voy a mi cuarto, dijo, con voz temblorosa. No quiero estar aquí. Lucía la siguió, pero no sin antes lanzarle a Rosa una mirada llena de veneno. Felicidades, escupió, con sarcasmo. Espero que valgas la pena, porque si no, él se irá. Y nosotras tendremos que cargar con tu fracaso. Rosa no respondió. No podía. Las palabras se le habían quedado atascadas en la garganta, como si alguien le hubiera cosido los labios por dentro. Solo cuando las dos hermanas salieron de la habitación, y la puerta se cerró con un golpe seco, Rosa se permitió respirar. Una bocanada de aire. Corta. Entrecortada. Como si sus pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Mateo volvió a sentarse. Lentamente. Como si no hubiera pasado nada. Como si no acabara de cambiarle la vida a tres mujeres con una sola frase. No tienes que decir nada, le dijo a Rosa, con una voz tan suave que parecía un susurro. No tienes que agradecerme. No tienes que entenderlo aún. Solo, respira. Rosa lo miró. Por primera vez, realmente lo miró. Vio sus ojos, oscuros, profundos, con algo de tristeza escondida. Vio sus manos, grandes, con cicatrices, como si hubiera trabajado duro toda su vida. Vio su postura, erguida, pero no arrogante. Segura, pero no dominante. Y en ese momento, algo dentro de ella se movió. Algo pequeño. Algo frágil. Pero real. ¿Por qué? Logró preguntar, con una voz que apenas era un hilo. ¿Por qué, yo? Mateo no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Como si supiera que esa pregunta merecía una respuesta verdadera. Porque cuando entré en esta casa, dijo, mirándola fijamente, todas me miraron como si yo fuera una solución. Un billete. Una salida. Tú me miraste como si yo fuera un hombre. Con miedos. Con historias. Con cicatrices. Y eso es más raro de lo que crees. Rosa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No quería llorar. No delante de él. No delante de su madre. Pero no pudo evitarlo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Lenta. Silenciosa. Yo no soy lo que usted cree, logró decir. Soy torpe. Soy callada. Soy gorda. Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña. Verdadera. Ya lo sé, dijo. Y aún así, te elijo. Doña Elvira, que hasta ese momento había permanecido en silencio, como si el mundo se hubiera derrumbado a sus pies, de pronto se puso de pie. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora estaban inundados de algo más peligroso, miedo. Esto no se quedará así, dijo, con una voz que intentaba sonar amenazante, pero que solo sonaba desesperada. Usted no sabe con quién está tratando. Esta familia
tiene nombre. Tiene respeto. Y no permitiré que, doña Elvira. La interrumpió Mateo, con calma. Que defienda a su hija. Que la proteja. O que la venda al mejor postor. Elvira se quedó sin palabras. Abrió la boca. La cerró. Miró a Rosa. Miró a Mateo. Y por primera vez en su vida, no supo qué hacer. Váyase, dijo, finalmente, con una voz quebrada. Váyase ahora. Y no vuelva. Mateo asintió. Se puso de pie. Pero antes de irse, se acercó a Rosa. Muy despacio. Se inclinó hacia ella. Y le susurró al oído, tan bajito que solo ella pudo oírlo: mañana, al atardecer, estaré en el puente del río. Si quieres saber por qué te elegí, ven. Y con eso, se fue. Dejando atrás un silencio más pesado que antes. Dejando a Rosa con el corazón en pedazos, y con una chispa de algo que no había sentido en años. Esperanza. Peligrosa. Dolorosa. Real. Doña Elvira se derrumbó en su silla. Cubrió su rostro con las manos. Y por primera vez, lloró. No por Rosa. No por Mateo. Lloró por ella. Porque acababa de darse cuenta de que, en su intento de proteger a sus hijas, las había perdido. Y afuera, la noche caía sobre Villaluz. Lento. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Como un eco. Como una sentencia. Como una promesa. ¿Promesa de qué? No lo sabía. Solo sabía que, por primera vez en su vida, alguien la había mirado, y había visto algo. No un defecto. No un error. No un lastre. Algo. Y eso le dolía más que cualquier insulto. Porque cuando te ignoran, aprendes a vivir en la sombra. Pero cuando te ven, te obligan a salir de ella. Y la luz quema. Rosa. La voz de Lucía, desde el umbral de la puerta, cortó el silencio como un cuchillo. Rosa no respondió. Ni siquiera se giró. Solo apretó más las sábanas contra su pecho, como si pudieran protegerla. Lucía entró. Llevaba puesta una bata vieja, deshilachada en los bordes, y el cabello suelto, enredado. Sus ojos estaban rojos. No de llorar. De rabia. ¿Vas a ir?, preguntó, sin preámbulos. Rosa tragó saliva. No hizo falta preguntar a dónde. No lo sé, murmuró. Claro que lo sabes, replicó Lucía, acercándose a la cama. Lo sabes perfectamente. Vas a ir. Porque él te eligió. A ti. A la que nunca elige nadie. Rosa cerró los ojos. Las palabras de su hermana eran como agujas. Pequeñas. Precisas. Envenenadas. No fue por eso, dijo, con voz temblorosa. Él dijo, que me vio. Claro que te vio, exclamó Lucía, con una risa amarga. Te vio como lo que eres. La opción fácil. La que no exige nada. La que no amenaza. La que nadie quiere, así que él puede lucirse siendo el bueno que la rescata. Rosa se incorporó de golpe. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a estallarle en el pecho. ¿No lo entiendes?, gritó, con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Él no me miró con lástima. Me miró, como si yo valiera algo. Lucía se quedó callada. Por un segundo. Solo un segundo. Luego, su rostro se endureció. Entonces eres más tonta de lo que pensaba, dijo, con voz fría. Porque los hombres como él no salvan a nadie, Rosa. Usan. Compran. Exhiben. Y cuando se cansan, te dejan tirada como un trapo viejo. Rosa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Quiso responder. Quiso defenderlo. Pero, ¿cómo defender a alguien que apenas conocía? ¿Cómo explicar algo que ni ella entendía?
No voy a discutir contigo, dijo, bajando la voz. No esta noche. Lucía la miró. Largo. Profundo. Y en esa mirada, Rosa vio algo que la sorprendió: dolor. No voy a impedirte que vayas, dijo Lucía, finalmente. Pero cuando te rompa el corazón, no vengas llorando a mí. Porque yo te lo advertí. Y con eso, salió, cerrando la puerta con un golpe seco que hizo temblar las paredes. Rosa se dejó caer de nuevo sobre la cama. Cubrió su rostro con las manos. Y lloró. Silenciosamente. Sin sollozos. Solo lágrimas calientes que se deslizaban entre sus dedos. ¿Por qué yo? Susurró al vacío. ¿Por qué yo? No hubo respuesta. Solo el reloj en la pared, marcando los segundos. 1, 2, 3, 4. Cada tic-tac era un paso más cerca del atardecer. Un paso más cerca del puente. Un paso más cerca de él. El día amaneció gris. Como si el cielo supiera lo que se avecinaba. Como si estuviera de luto anticipado. Doña Elvira no salió de su cuarto. No desayunó. No rezó. No regañó. Nada. El silencio que emanaba de su habitación era más aterrador que cualquier grito. Carmen, en cambio, andaba como un fantasma por la casa. Con los ojos hinchados, la mirada perdida, las manos ocupadas en tareas inútiles, doblar paños que ya estaban doblados, ordenar frascos que no necesitaban ordenarse. Cada vez que pasaba junto a Rosa, bajaba la mirada. Como si su sola presencia fuera una ofensa. Rosa intentó hablarle. Una vez. Solo una. Carmen, yo no quiero hablar contigo, la interrumpió su hermana, con una voz tan fría que helaba la sangre. No ahora. Quizás, nunca. Rosa asintió. No insistió. Volvió a su silencio. A su espera. Porque ya no tenía sentido discutir. Ya no tenía sentido explicar. Lo hecho estaba. Y lo que vendría, vendría. Las horas pasaron lentas. Cruelmente lentas. Cada minuto era una tortura. Cada sonido, el crujido de una puerta, el ladrido de un perro, el viento entre los árboles, hacía que Rosa saltara en su asiento. ¿Y si no iba? ¿Y si lo ignoraba? ¿Y si fingía que nada de eso había pasado? Podría hacerlo. Encerrarse en su cuarto. Coser. Leer. Rezar. Volver a ser invisible. Segura. Protegida. Pero entonces, recordaba sus ojos. Los ojos de Mateo. Oscuros. Tranquilos. Verdaderos. Y sabía que, si no iba, se pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si lo hubiera hecho. El sol comenzó a declinar. Las sombras se alargaron. El aire se volvió más fresco. Más dulce. Más peligroso. Rosa se puso de pie. Lentamente. Como si cada movimiento le costara la vida. Se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió una mirada asustada. Labios pálidos. Ojeras profundas. Cabello despeinado. No voy a arreglarme, pensó. Si me quiere, que me quiera así. Se puso un chal sobre los hombros. No para abrigarse. Para esconderse. Un poco. Solo un poco. Salió de la casa por la puerta trasera. Sin hacer ruido. Sin despedirse. Sin mirar atrás. El camino hacia el puente era corto. Pero cada paso le pareció una eternidad. El corazón le latía en los oídos. Las manos le sudaban. Las piernas le temblaban. ¿Y si no estaba? ¿Y si sí estaba? ¿Y si todo era una broma? Llegó al puente. De piedra antigua, cubierto de musgo, con el río corriendo manso debajo. El lugar donde los enamorados se juraban amor eterno.
donde los niños jugaban en verano, donde los ancianos se sentaban a recordar. Y allí estaba él, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el agua, como si supiera que ella vendría, como si nunca hubiera dudado. Rosa se detuvo a unos metros. No se atrevió a acercarse más. Mateo se giró, la vio, y sonrió. No un gesto forzado, no una mueca educada, una sonrisa verdadera, que le llegó a los ojos. Pensé que no vendrías, dijo, caminando hacia ella. Rosa tragó saliva. Casi no vine, admitió. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ella lo miró, directamente, como él le había enseñado. Quería saber por qué, dijo. ¿Por qué yo? ¿Por qué? La gorda. Mateo asintió. No se ofendió. No se disculpó. Solo asintió, como si esperara esa pregunta. Ven, dijo, extendiendo la mano. Caminemos. Rosa dudó. Solo un segundo. Luego, puso su mano en la de él. La piel de Mateo era áspera, callosa, real. Y su agarre, firme, pero no dominante. Protector. Sin posesión. Caminaron en silencio por un rato. Junto al río. Bajo los sauces que susurraban secretos al viento. Cuando era niño, comenzó él, sin mirarla, vivía en un orfanato. En las afueras de Sevilla. Hacinado. Frío. Con monjas que rezaban por nuestras almas pero nunca nos abrazaban. Rosa lo escuchó. Atenta. Sin interrumpir. Allí, los niños más fuertes se llevaban la comida. Los más listos, los libros. Los más bonitos, las visitas de los posibles adoptantes. Yo no era nada de eso. Era callado. Torpe. Y flaco. Demasiado flaco. Me llamaban el esqueleto. Decían que daba miedo verme comer, porque parecía que la comida desaparecía en el aire. Rosa sintió un nudo en la garganta. Un día, continuó Mateo, una señora elegante vino al orfanato. Dijo que quería adoptar. Miró a todos los niños. Sonrió. Preguntó nombres. Y cuando llegó a mí, arrugó la nariz. Demasiado delgado, dijo. Parece enfermo. No quiero problemas. Y se fue. Hizo una pausa. Respiró hondo. Esa noche, me escapé. Tenía 11 años. Caminé hasta que mis pies sangraron. Dormí bajo puentes. Robé pan. Sobreviví. Y juré que nunca más dejaría que alguien decidiera mi valor por lo que veía en mi cuerpo. Rosa lo miró. Sus ojos estaban brillantes. No de lágrimas. De verdad. Cuando entré en tu casa, dijo, volviéndose hacia ella, vi lo mismo. Las máscaras. Los juegos. Las hijas perfectas, preparadas para ser vendidas al mejor postor. Y tú estabas ahí. Callada. Asustada. Pero, real. Me miraste como si yo fuera un hombre, no una cartera. Y supe que tú también habías sido medida. Pesada. Juzgada. Y encontrada, insuficiente. Rosa sintió que el mundo se le venía encima. Pero, ¿por qué decirlo así? Preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué? ¿Quiero la gorda? ¿Por qué humillarme delante de todos? Mateo la tomó por los hombros. Suavemente. Con cuidado. Como si fuera de cristal. Porque quería que lo oyeran, dijo, con voz firme. Quería que tu madre, tus hermanas, este pueblo entero, supiera que lo que ellos usan como insulto, yo lo uso como elección. Que lo que ellos ven como defecto, yo lo veo como dignidad. Que lo que ellos quieren esconder, yo lo pongo en un altar. Rosa tembló.
Las lágrimas rodaron libres por sus mejillas. No soy digna, susurró. No soy especial. No, dijo él, limpiándole las lágrimas con el pulgar. No eres especial. Eres real. Y eso es mucho más raro. Se inclinó hacia ella. Muy despacio. Le rozó la frente con los labios. Un beso casto. Sagrado. No te estoy pidiendo amor, dijo. Te estoy ofreciendo respeto. Y tiempo. Y espacio. Para que decidas quién quieres ser, sin que nadie te diga cómo. Rosa cerró los ojos. Sintió su aliento. Su calor. Su verdad. ¿Y si elijo no elegirte? Preguntó, con miedo. Mateo sonrió. Entonces te respetaré igual. Porque no te elijo para tenerte. Te elijo para que sepas que puedes ser elegida. Y en ese momento, bajo el puente, junto al río, con el sol muriendo en el horizonte, Rosa sintió algo que nunca había sentido antes. No era amor. No entró por la puerta principal. No quería enfrentar los ojos de su madre. Ni los silencios cargados de veneno de sus hermanas. Se deslizó por la parte trasera, como una sombra, como siempre lo había hecho. Pero esta vez no se sentía invisible. Se sentía expuesta. Como si alguien le hubiera arrancado la capa que la protegía y ahora el mundo entero pudiera verla de verdad. Subió las escaleras de puntillas. El crujido de la madera bajo sus pies le pareció un trueno. Cerró la puerta de su cuarto con cuidado, como si temiera que el simple sonido pudiera despertar a los fantasmas que habitaban esa casa. Se dejó caer contra la puerta, deslizándose hasta el suelo. Las rodillas le temblaban. Las manos, aún frías, se aferraban al chal como si fuera un salvavidas. Te elijo para que sepas que puedes ser elegida, susurró, repitiendo las palabras de Mateo como un mantra. Y en ese susurro, algo dentro de ella se rompió. No para destruirla. Para liberarla. Lloró. No con sollozos desgarradores. No con gritos ahogados. Lloró en silencio. Con dignidad. Con dolor. Con esperanza. Porque por primera vez, alguien le había dado permiso para existir sin disculparse. No durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos. Oscuros. Firmes. Verdaderos. Sentía el roce de sus dedos en su mejilla. El calor de su aliento en su frente. La calma de su voz diciendo, no te estoy pidiendo amor. Te estoy ofreciendo respeto. Se levantó antes del alba. Se vistió con ropa sencilla. Se peinó sin espejo. No para lucir bien. Para sentirse, ella. Bajó a la cocina. Quería café. Quería pan. Quería algo que la anclara a la realidad. Pero la cocina estaba vacía. Fría. Como si nadie hubiera osado entrar desde la noche anterior. Rosa. La voz de Carmen la hizo saltar. Su hermana estaba en el umbral, con un vestido gris, el cabello recogido con severidad, los ojos aún hinchados, pero secos ahora. Secos y duros. No sabía que ya estabas despierta, dijo Rosa, bajando la mirada. Podrías haberme avisado que ibas a salir anoche, respondió Carmen, con voz plana. Rosa no contestó. No sabía qué decir. ¿Qué había ido a encontrarse con el hombre que la había elegido frente a todas? ¿Qué había escuchado una historia que le había partido el alma? ¿Qué ahora sentía algo que no sabía cómo nombrar? Él te espera otra vez, ¿verdad? Preguntó Carmen, acercándose al fogón, encendiendo el fuego con movimientos mecánicos. Rosa no respondió. No tienes que contestar, dijo Carmen, con una sonrisa amarga. Lo veo en tus ojos. Estás diferente. No estoy diferente, murmuró Rosa. Si lo estás, insistió Carmen, mirándola por fin. Estás asustada. Pero también, viva. Y eso me duele más que todo lo demás. Rosa la miró.
Por primera vez, vio algo en los ojos de su hermana que nunca había visto: envidia. No por Mateo. No por la elección. Por la posibilidad. Tú también podrías, comenzó Rosa. No. La interrumpió Carmen, con brusquedad. Yo no puedo. Yo soy la mayor. La responsable. La que debe casarse bien. La que debe salvar a esta familia. Tú eres la que puede permitirse el lujo de ser elegida por un loco que no sabe lo que dice. Rosa sintió que el corazón se le encogía. Él no está loco, dijo, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Él sabe exactamente lo que dice. Y lo que hace. Y por eso me da miedo. Carmen dejó de moverse. Se quedó quieta, mirando el fuego. A mí también me da miedo, confesó, en un susurro. Porque si él tiene razón, si lo que él ve en ti es real, entonces todo lo que yo he sido, todo lo que he hecho, ha sido una mentira. Rosa no supo qué decir. Solo se acercó. Lentamente. Y puso una mano sobre el hombro de su hermana. Carmen no se apartó. Pero tampoco se acercó. Solo tembló. Una vez. Como si contuviera un temblor que amenazaba con desbordarla. No quiero perderte, dijo Rosa, con la voz quebrada. No quiero que esto nos separe. Carmen cerró los ojos. Ya estamos separadas, murmuró. Desde que él dijo esas palabras, ya no somos las mismas. El día avanzó como una sentencia. Doña Elvira apareció al mediodía, con el rostro demacrado, los ojos hundidos, el vestido arrugado. No miró a Rosa. Ni siquiera cuando se cruzaron en el pasillo. Solo murmuró. Prepárate. Esta noche vendrán los Sánchez. Quieren conocerte. Rosa sintió que el estómago se le encogía. ¿Los Sánchez? Preguntó, con la voz temblorosa. Sí, respondió su madre, sin mirarla. Don Alfonso. Tiene tierras. Dinero. Y está dispuesto a considerarte. A pesar de todo. Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Mamá, yo no quiero oírlo. Gritó Elvira, girándose de golpe, con los ojos encendidos. No quiero oír excusas. No quiero oír tonterías. Este es tu deber. Tu obligación. Tu única oportunidad de no morir en la miseria. Rosa retrocedió. Nunca había visto a su madre así. Tan desesperada. Tan rota. ¿Y si yo no quiero? Preguntó, con una voz tan baja que casi no se oyó. Elvira la miró. Largo. Profundo. Y en esa mirada, Rosa vio algo que la aterró más que cualquier grito: desesperación pura. Entonces, dijo su madre, con voz temblorosa, entonces prepárate para ver cómo tus hermanas se casan, se van, te abandonan, y tú te quedas aquí. Conmigo. En esta casa. Viendo cómo el mundo sigue girando, mientras tú te pudres en el olvido. Y con eso, se fue. Dejando a Rosa sola. Con el eco de sus palabras clavado en el alma. La tarde cayó como una losa. Rosa no salió. No fue al puente. No buscó a Mateo. Se quedó en su cuarto. Mirando por la ventana. Viendo cómo el sol se escondía tras los cerros. Cómo las sombras se alargaban. Cómo el mundo se preparaba para la noche. Golpearon a la puerta. Pasa, dijo, sin fuerzas. Era Lucía. Con un vestido negro. El cabello suelto. Los ojos brillantes. ¿Vas a ir? Preguntó, sin preámbulos. ¿Al puente? Murmuró Rosa. No, dijo Lucía, con una sonrisa irónica. A la cena con los Sánchez. ¿Vas a ir? Rosa no respondió. Te lo diré de otra forma, continuó Lucía, acercándose. ¿Vas a dejar que te vendan como una vaca en feria? ¿Vas a sonreír, a servir el vino, a bajar los ojos mientras ese viejo te mide con la mirada como si fueras un trozo de carne?
Rosa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con la voz rota. ¿Huir? ¿Desobedecer? ¿Romperle el corazón a mamá? Su corazón ya está roto, exclamó Lucía. Lo rompió el día que decidió que valíamos más por lo que podíamos cazar que por lo que somos. Rosa la miró, asustada, perdida. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tú qué harías? Lucía se quedó en silencio. Largo, profundo. Luego, se sentó a su lado. En la cama. Como cuando eran niñas. Como cuando el mundo aún no las había separado. Yo, comenzó, con la voz temblorosa, yo me iría. Esta noche. Ahora. Con él. Con Mateo. A donde sea. Aunque fuera al infierno. Porque prefiero arder en llamas, que pudrirme en silencio. Rosa sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Pero, ¿y si me equivoco?, susurró. ¿Y si él no es lo que parece? Entonces, dijo Lucía, tomando su mano, al menos habrás elegido. Y eso ya es más de lo que ninguna de nosotras ha tenido. Se quedaron en silencio. Juntas. Por primera vez en años. La casa comenzó a prepararse para la cena. Se oyeron risas falsas. Pasos apresurados. El tintineo de copas. El aroma a guiso y a flores cortadas. Rosa se puso de pie. Se miró en el espejo. No se arregló. No se maquilló. No se escondió. Se puso el mismo vestido que llevaba. El mismo chal. El mismo corazón. Bajó las escaleras. Lentamente. Con dignidad. Doña Elvira la esperaba en la sala. Con un vestido elegante. El cabello recogido. Los labios pintados. Los ojos, vacíos. «Estás presenteable», dijo, sin emoción. Rosa no respondió. Solo miró hacia la puerta. «¿Y si no quiero cenar con ellos?», preguntó, con una voz clara. Firme. Elvira palideció. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo», continuó Rosa, con la mirada fija en el horizonte, «que no voy a sentarme a esa mesa. No voy a sonreír. No voy a servir. No voy a fingir. No por usted. No por este pueblo. No por nadie». Elvira se acercó. Rápido. Con los ojos encendidos. «No seas tonta. Esto es tu futuro». «No», dijo Rosa, retrocediendo un paso. «Esto es un futuro. Yo tengo otro». Y sin esperar respuesta, caminó hacia la puerta. La abrió. El aire fresco de la noche la recibió como un abrazo. «Rosa», gritó su madre, con voz desgarrada. «Si sales por esa puerta, no vuelvas». Rosa se detuvo. Solo un segundo. Miró hacia atrás. Vio a Carmen, en la escalera, con lágrimas silenciosas en los ojos. Vio a Lucía, en el umbral de la cocina, con una sonrisa de orgullo. Vio a su madre, rota. Furiosa. Asustada. Entonces, dijo Rosa, con la voz clara, firme, verdadera, «no volveré». Y salió. Hacia el puente. Hacia él. Porque sabía, con una certeza que le quemaba en el pecho, que si lo hacía, el miedo la alcanzaría. Y el miedo tenía garras largas. Garras que la habían sujetado durante años. Garras que ahora, por primera vez, se desprendían. El puente apareció entre los árboles, iluminado apenas por la luna menguante. Y él ya estaba allí. Mateo. De pie. Inmóvil. Con las manos en los bolsillos. Mirando el río como si supiera que ella vendría. Como si nunca hubiera dudado. Cuando la vio, no sonrió. No corrió hacia ella. No la abrazó. Solo asintió.
como si su presencia fuera lo más natural del mundo. Como si ella perteneciera allí. A su lado. En la noche. En la libertad. Pensé que no vendrías, dijo, con voz suave. Casi no vine, respondió Rosa, deteniéndose a unos pasos de él. Mi madre organizó una cena. Con un hombre. Don Alfonso. Tierras. Dinero. Futuro asegurado. Mateo no se inmutó. Solo la miró. Profundo. Como siempre. ¿Y por qué no estás allí? Preguntó. Rosa respiró hondo. Sintió el aire llenarle los pulmones. Sintió el corazón latiéndole con fuerza. Sintió vida. Porque no quiero un futuro asegurado, dijo, con voz clara. Quiero uno, verdadero. Mateo asintió. Lento. Como si esas palabras fueran un regalo. ¿Qué pasó? Preguntó, acercándose un paso. Le dije que no, respondió Rosa, con la voz temblorosa. Que no me sentaría a esa mesa. Que no. Sonreiría. Que no fingiría. Que me iba. ¿Y tu madre? Rosa cerró los ojos. Las lágrimas le quemaron las pestañas. Me dijo, que si salía por esa puerta, no volviera. Hubo un silencio. Largo. Denso. Como si el río mismo contuviera la respiración. ¿Lo lamentas? Preguntó Mateo, con voz suave. Rosa abrió los ojos. Lo miró. Directamente. Sin miedo. Sin vergüenza. Con todo lo que era. No, dijo. No lo lamento. Pero, me duele. Mateo se acercó. Muy despacio. Hasta quedar frente a ella. Tan cerca que podía sentir su calor. Su aliento. Su verdad. El dolor es parte de la libertad, dijo, con voz baja. No puedes romper cadenas sin que te lastimen las muñecas. Rosa sintió que el corazón se le encogía. ¿Y ahora qué? Preguntó, con la voz quebrada. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No tengo dinero. No tengo casa. No tengo nada. Tienes, dijo Mateo, tomando suavemente sus manos entre las suyas, tienes valor. Y eso es más raro que el oro. Rosa lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero también, de luz. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, con miedo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importo? Mateo suspiró. No con impaciencia. Con ternura. No te importo porque seas la gorda, dijo. Te importo porque eres Rosa. Porque cuando todos fingían, tú estabas presente. Porque cuando todos vendían, tú callabas. Porque cuando todos se doblaban, tú, aunque temblando, seguías en pie. Rosa sintió que el mundo se le venía encima. Pero, ¿y si me equivoco? Susurró. ¿Y si esto es un error? ¿Y si tú, no eres lo que creo? Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña. Verdadera. Entonces, dijo, lo descubriremos juntos. Sin mentiras. Sin máscaras. Sin promesas falsas. Solo, verdad. Paso a paso. Día a día. Si te duele, lo paramos. Si te asusta, lo hablamos. Si te arrepientes, te dejo ir. Rosa sintió que el corazón le estallaba en el pecho. ¿Me dejarías ir? Preguntó, con la voz temblorosa. Sí, respondió él, sin dudar. Porque no te quiero prisionera. Te quiero, libre. Aunque eso signifique que un día te vayas. Rosa no pudo contener las lágrimas. Rodaron libres por sus mejillas. Calientes. Reales. No quiero irme, susurró. Quiero quedarme. Contigo. Aunque me asuste.
Aunque duela. Aunque todo en mí grite que esto es una locura. Mateo la atrajo hacia sí. Suavemente. Con cuidado. Como si fuera de cristal. La abrazó. No con pasión. Con protección. Con respeto. Con promesa. Entonces quédate, murmuró en su oído. Quédate, Rosa. Y juntos, aprendamos a ser libres. Ella cerró los ojos. Se aferró a su abrigo. A su pecho. A su calor. Y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por el dolor. Por el miedo. Por la esperanza. Por la libertad. No supo cuánto tiempo estuvieron así. Abrazados. En silencio. Bajo la luna. Junto al río. Solo supo que, cuando se separaron, algo dentro de ella había cambiado. Algo pequeño. Algo frágil. Pero indestructible. ¿A dónde vamos?, preguntó, con la voz aún temblorosa. A mi casa, respondió Mateo. Está lejos de aquí. En las afueras. Pequeña. Sencilla. Pero es mía. Y ahora, también tuya, si lo deseas. Rosa asintió. No preguntó más. No necesitaba detalles. Solo necesitaba saber que no estaría sola. Caminaron juntos. Sin prisa. Sin hablar. Solo con las manos entrelazadas. Como si ese gesto fuera un juramento. Como si cada paso fuera una promesa. Cuando llegaron, la casa era tal como él la había descrito. Pequeña. De piedra y madera. Con un jardín descuidado y una chimenea que humeaba suavemente. No era lujosa. No era perfecta. Era real. Mateo abrió la puerta. La hizo pasar primero. Bienvenida, dijo, con una sonrisa pequeña. Rosa entró. Miró a su alrededor. Había libros en las estanterías. Herramientas en la mesa. Una manta sobre el sillón. Un cuadro torcido en la pared. Nada de fachada. Nada de artificio. Solo, vida. ¿Vives solo?, preguntó, con curiosidad. Sí, respondió él, encendiendo una lámpara. Desde que me fui del orfanato. Aprendí a cuidarme. A construir. A sobrevivir. Rosa lo miró. Vio las cicatrices en sus manos. Las arrugas en su frente. La calma en sus ojos. ¿Nunca quisiste compañía?, preguntó, con timidez. Mateo la miró. Largo. Profundo. Quise compañía verdadera, dijo. No cuerpos. No sonrisas falsas. No conveniencias. Quise alma. Y eso es difícil de encontrar. Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Ahora, crees que la encontraste? Mateo se acercó. Muy despacio. Le tomó el rostro entre sus manos. Ásperas. Cálidas. Reales. Ahora, dijo, mirándola a los ojos, creo que estoy empezando a encontrarla. Y sin más, la besó. No fue un beso apasionado. No fue un beso desesperado. Fue un beso verdadero. Lento. Dulce. Respetuoso. Como si supiera que ella necesitaba tiempo. Como si supiera que cada segundo contaba. Rosa cerró los ojos. Sintió sus labios. Su calor. Su verdad. Y por primera vez, no tuvo miedo. Esa noche, durmió en una cama que no era la suya. Con una manta que no olía a su casa. Con el sonido del viento en la ventana. Y no tuvo pesadillas. No soñó con su madre gritando. No soñó con sus hermanas mirándola con envidia. No soñó con el pueblo murmurando. Soñó con silencio.
con paz, con libertad. Y cuando despertó, él ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, mirándola. «Buenos días», dijo, con una sonrisa pequeña. «Buenos días», respondió ella, con la voz aún adormilada. «¿Arrepentida?», preguntó, con tono juguetón. Rosa lo miró. Largo, profundo. Y sonrió. Por primera vez, una sonrisa que nacía desde dentro. Sin miedo. Sin vergüenza. Sin culpa. «No», dijo. «Ni un poco». Mateo asintió. Se inclinó. Le besó la frente. «Entonces, bienvenida a tu nueva vida, Rosa». Y ella supo que, aunque el camino fuera difícil, aunque el dolor no se fuera del todo, aunque el mundo entero se opusiera, «Buenos días», repitió él, con esa voz suave que ya comenzaba a sonarle como un refugio. «Buenos días», respondió Rosa, esta vez con más fuerza, incorporándose lentamente, cubriéndose con la manta hasta el cuello, no por pudor, sino por esa costumbre antigua de esconderse, de protegerse, de hacerse pequeña. Mateo lo notó. Claro que lo notó. Pero no dijo nada. No la presionó. Solo se levantó, caminó hacia la cocina, una habitación pequeña, con paredes de piedra y una estufa de hierro, y comenzó a preparar café. El sonido del agua hirviendo, el aroma tostado de los granos molidos, el crujido de la leña en la chimenea, todo era tan real, tan cotidiano, tan vivo, que Rosa sintió que el corazón se le desbordaba. «¿Tienes hambre?», preguntó él, sin volverse. «Un poco», admitió ella, bajando los pies al suelo, sintiendo la madera fría bajo sus plantas. «Huevos, pan, queso y café fuerte», dijo, sirviendo 2 tazas. «Nada elegante, pero honesto». Rosa sonrió. Pequeño gesto. Casi imperceptible. Pero real. «Me gusta lo honesto». Mateo se giró. La miró. Y en sus ojos había algo que la hizo temblar, ternura. No lástima. No deseo. Ternura pura, desnuda, sin condiciones. «Entonces te gustará esta casa», dijo, acercándole la taza. «Porque aquí no hay máscaras». Se sentaron a la mesa. Frente a frente. Sin prisa. Sin palabras innecesarias. Solo el tintineo de las cucharas, el crujido del pan, el silencio cómodo que nace cuando 2 almas se reconocen sin necesidad de gritos. Hasta que Rosa, con la taza entre las manos, preguntó, «¿Por qué nunca te casaste?». Mateo no se sorprendió. No titubeó. Solo dejó la cuchara sobre el plato y la miró. «Porque nunca encontré a alguien que me mirara como tú», dijo, con calma. «La mayoría buscaba lo que yo tenía. Tierras. Dinero. Nombre. Tú me miraste como si yo fuera un hombre. Con cicatrices. Con miedos. Con historias. Y eso no se compra». Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza. «Pero, ¿y antes de mí?», insistió. «¿Nunca, nadie?». Mateo suspiró. Se recostó en la silla. Miró hacia la ventana. Como si buscara las palabras en el cielo. «Hubo una», dijo, al fin. «Hace muchos años. En el pueblo donde compré mis primeras tierras. Se llamaba Isabel. Era maestra. Inteligente. Valiente. Nos gustábamos. Mucho. Demasiado. Pero su padre, un hombre de iglesia, de tradiciones, de orgullo, me dijo que yo no era digno de ella. Que un huérfano, un hombre sin apellido, sin linaje, no podía tocar a su hija». Rosa sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? Ella, Mateo bajó la mirada, eligió obedecer. Se casó con el hijo del alcalde. Tuvieron 3 hijos. Yo los vi crecer. Desde lejos. Nunca le guardé rencor. Solo, tristeza. Porque supe que, aunque me amara,
no tuvo el valor de elegirse a sí misma. Rosa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Y por eso, me elegiste a mí? ¿Por qué viste en mí ese valor? Mateo la miró. Fijo. Profundo. No, dijo. Te elegí porque, aunque temblabas, no bajaste los ojos. Porque, aunque te habían enseñado a esconderte, seguías presente. Porque, aunque el mundo te había dicho 1000 veces que no valías, tú seguías respirando. Y eso es el valor más grande que existe. Rosa no pudo contener el llanto. Las lágrimas cayeron libres sobre sus manos, sobre la mesa, sobre el pan aún caliente. Yo no soy valiente, sollozó. Solo estoy cansada. Cansada de fingir. Cansada de ser invisible. Cansada de que me midan por lo que peso y no por lo que siento. Mateo se levantó. Se acercó. Se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas. Ásperas. Cálidas. Verdaderas. Entonces, dijo, con voz firme, deja de fingir. Deja de esconderte. Deja de medirte con sus reglas. Porque aquí, contigo, yo no mido. Yo veo. Rosa lo miró. A través de las lágrimas. Y en sus ojos vio algo que jamás había visto en los de nadie, aceptación. Pura. Incondicional. Real. ¿Y si me equivoco? Preguntó, con la voz rota. ¿Y si no soy lo que crees? ¿Y si te decepciono? Mateo sonrió. Pequeña. Verdadera. Entonces, dijo, lo descubriremos juntos. Sin dramas. Sin culpas. Sin huidas. Solo, verdad. Paso a paso. Día a día. Si te equivocas, te levantas. Si te asusta, lo hablamos. Si te arrepientes, te dejo ir. Rosa sintió que el mundo se le venía encima. No quiero irme, susurró. Quiero quedarme. Aprender. Sentir. Ser quien soy. Aunque me asuste. Aunque duela. Aunque todo en mí grite que esto es una locura. Mateo la atrajo hacia sí. La abrazó. No con pasión. Con promesa. Con respeto. Con calma. Entonces quédate, murmuró en su oído. Quédate, Rosa. Y juntos, construyamos algo que nadie pueda medir. Ese día, no salieron de la casa. No por miedo. Por elección. Porque necesitaban tiempo. Silencio. Espacio. Para respirar. Para sanar. Para empezar. Por la tarde, Rosa se sentó en el pequeño porche, con un libro prestado de la estantería de Mateo, Poesía de Machado, y lo leyó en voz baja, mientras él reparaba una cerca en el jardín. No hablaban mucho. Pero cada mirada, cada gesto, cada silencio, era un diálogo. Al atardecer, él se sentó a su lado. Sin decir nada. Solo estando. ¿Te gusta aquí? Preguntó, al fin. Sí, respondió ella, sin dudar. Me gusta la calma. La verdad. El silencio que no asfixia. Mateo asintió. Esta casa, no es mucho. Pero es mía. Y ahora, también tuya, si lo deseas. Rosa lo miró. Largo. Profundo. ¿Por qué haces esto? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿Por qué te importo tanto? Mateo suspiró. Miró hacia el horizonte, donde el sol se escondía tras los cerros. Porque cuando te vi a la niña que fui. La que fue juzgada por su cuerpo. La que fue desechada por no encajar. La que aprendió a sobrevivir, pero nunca a vivir. Y supe que si no te salvaba, me estaría traicionando a mí mismo. Rosa sintió que el corazón le estallaba en el pecho. No necesito que me salves, dijo, con voz firme. Necesito que me acompañes.
mientras aprendo a salvarme yo misma. Mateo sonrió. Verdadera. Profunda. Entonces, acompáñame tú a mí, dijo. Porque yo también estoy aprendiendo. La noche cayó suave. Sin prisa. Sin presión. Se acostaron en camas separadas, él en el cuarto pequeño al fondo, ella en la habitación principal, con la ventana abierta al cielo. No se tocaron. No se besaron. Solo se desearon buenas noches con una mirada. Y eso fue suficiente. Pero a mitad de la noche, Rosa despertó. No por pesadillas. Por un sonido. Un susurro. Una voz. Se levantó. Caminó descalza por el pasillo. Hasta la puerta entreabierta del cuarto de Mateo. Él estaba despierto. Sentado en la cama. Con la cabeza entre las manos. Temblando. Mateo, murmuró Rosa, entrando sin permiso, porque ya no necesitaba pedirlo. Él levantó la cabeza. Los ojos brillantes. Húmedos. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. No quise despertarte. Rosa se sentó a su lado. Sin miedo. Sin prisa. ¿Qué pasa? Mateo respiró hondo. Largo. Como si el aire le costara salir. Sueño, con el orfanato. Con las monjas. Con los niños que me pegaban. Con el hambre. Con el frío. Con la soledad. Y a veces siento que nunca me fui de allí. Que sigo siendo ese niño flaco que nadie quería. Rosa sintió que el corazón se le encogía. Yo sueño con mi madre diciéndome que soy un lastre, confesó, con la voz temblorosa. Con mis hermanas riéndose de mí. Con el pueblo señalándome. Y a veces siento que nunca dejaré de ser la gorda. Mateo la miró. Largo. Profundo. Y sin decir nada, la abrazó. Fuerte. Como si quisiera protegerla del mundo. Como si quisiera protegerse con ella. Entonces, murmuró, soñemos juntos. Y cuando despertemos, recordemos que ya no estamos solos. Rosa cerró los ojos. Se aferró a su pecho. Y lloró. Silenciosamente. Sin vergüenza. Sin miedo. Porque por primera vez, no estaba soñando con escapar. Estaba soñando, con quedarse. A la mañana siguiente, el pueblo ya sabía. Las lenguas eran más rápidas que el viento. Y más crueles que el invierno. Se fue con él. La gorda se fugó. Con ese forastero, qué deshonra. Doña Elvira está destrozada. Dicen que Carmen no sale de su cuarto. Rosa lo sintió antes de verlo. Lo sintió en el aire. Denso. Cargado. Como antes de una tormenta. Estaba en el jardín, recogiendo manzanas caídas del árbol viejo que se inclinaba sobre la cerca, cuando Mateo regresó. No dijo nada al principio. Solo dejó el pan sobre la mesa de madera y se sentó en el banco, con las manos entrelazadas, los nudillos blancos. ¿Qué pasa? Preguntó Rosa, acercándose, limpiándose las manos en el delantal que ya no era el de su madre, sino uno sencillo, desteñido, que había encontrado en un cajón. Mateo respiró hondo. Lento. Como si el aire le pesara. El pueblo, ya sabe, dijo, sin mirarla. Que te fuiste. Que estás aquí. Conmigo. Rosa sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. No esta vez. ¿Y qué dicen? Mateo soltó una risa corta. Amarga. Lo de siempre. Que eres una insensata. Que yo, un aprovechado. Que tu madre está destrozada. Que tus hermanas no salen de casa. Que esto, hizo un gesto vago con la mano, es una vergüenza. Rosa se sentó a su lado. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Justo donde él podía sentirla sin sentirse invadido. ¿Y tú? Preguntó, con voz suave.
¿Qué piensas tú? Mateo la miró. Por primera vez desde que llegó. Y en sus ojos había algo que la hizo temblar, no miedo. No ira. Determinación. Pienso, comenzó, con voz firme, que no les debo nada. Ni a ellos, ni a sus opiniones, ni a sus rezos de domingo. Lo único que debo, es a ti. A tu verdad. A tu elección. Y a la mía. Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza. Como un tambor. Como una promesa. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo se levantó. Caminó hasta el pozo, tomó el cubo, lo llenó de agua fría, y se lo echó sobre la cabeza. Como si quisiera despertarse. Como si quisiera borrar algo. Vivimos, dijo, secándose el rostro con la manga. Sin pedir permiso. Sin escondernos. Sin justificarnos. Vivimos, Rosa. Como queramos. Como podamos. Como debamos. Rosa lo miró. Empapado. Fuerte. Verdadero. Y supo que, aunque el mundo entero se alzara contra ellos, no estaría sola. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros y las sombras se alargaban como dedos acusadores, Rosa decidió escribir. No una carta. No una disculpa. No una súplica. Una carta abierta. Dirigida a nadie. Y a todos. Se sentó en la mesa de la cocina, con papel grueso, tinta negra, y la pluma que Mateo usaba para firmar contratos. Escribió sin prisa. Sin miedo. Con cada palabra, como si arrancara una venda de su alma. A quien lea esto, no me fui por rebeldía. No me fui por amor ciego. No me fui para herir. Me fui porque ya no podía respirar bajo el peso de lo que esperaban de mí. Me fui porque me eligieron por lo que no soy, y yo necesitaba ser elegida por lo que sí soy. No soy perfecta. No soy delgada. No soy obediente. Pero soy real. Y eso no es poco. No pido que me entiendan. Solo pido que no me juzguen con la medida que usan para las demás. Porque yo no encajo en sus moldes. Y ya no quiero intentarlo. Si algún día vuelvo, será porque así lo elija. No porque me obliguen. No porque me perdonen. Sino porque yo decida que es mi momento. Hasta entonces, viviré. Sin vergüenza. Sin miedo. Sin pedir permiso. Rosa. Dobló la carta. La selló con cera. Y sin decirle nada a Mateo, caminó hasta la plaza del pueblo. Hasta el muro de piedra donde se clavaban los anuncios, las noticias, las condenas. Y allí, entre el cartel del mercado y la lista de los muertos del mes, clavó su carta. Con un clavo. Con un martillo. Con las manos temblorosas. Pero sin llorar. Una mujer la vio. Se persignó. Otra murmuró algo entre dientes. Un niño preguntó qué decía, y su madre lo arrastró lejos, como si las palabras pudieran contagiar. Rosa no se quedó a esperar reacciones. Dio media vuelta. Y caminó de regreso a casa. Con la espalda recta. Con la cabeza alta. Con el corazón latiendo como un caballo desbocado. Cuando llegó, Mateo estaba en el porche. Fumando en silencio. Mirando el camino. Como si supiera que ella había ido a la plaza. Como si supiera que algo grande acababa de ocurrir. ¿Qué hiciste? Preguntó, sin reproche. Solo curiosidad. Dejé una carta, respondió Rosa, sentándose a su lado. Para el pueblo. Para mi madre. Para mis hermanas. Para mí. Mateo asintió. No preguntó qué decía. No necesitaba saberlo. Ya lo sabía. ¿Te arrepientes? Rosa lo miró. Largo. Profundo. Y sonrió. Por primera vez, una sonrisa que no pedía permiso. No, dijo. Ni un poco.
Mateo apagó el cigarrillo. Tomó su mano. La apretó. Fuerte. Como un juramento. Entonces, bienvenida a tu nueva vida, Rosa. La que tú escribes. La que tú eliges. La que tú vives. Esa noche, mientras cenaban en silencio, sopa de verduras, pan duro, vino agrio, alguien golpeó la puerta. No con suavidad. Con furia. Mateo se levantó. Rosa lo siguió. No se escondió. No tembló. Solo se quedó detrás de él, con la espalda recta, las manos quietas, el corazón en calma. Abrió la puerta. Era Lucía. Con el cabello suelto. Los ojos rojos. El vestido manchado. Y una carta arrugada en la mano. «Eres una idiota», gritó, arrojando la carta a los pies de Rosa. «¿Qué crees que logras con esto? ¿Que el pueblo te va a aplaudir? ¿Que mamá va a llorar y perdonarte? ¿Te odian? ¿Te señalan? Dicen que eres una ramera que se vendió al forastero por un techo y un plato de sopa». Rosa no se movió. No bajó la mirada. Solo recogió la carta. La desdobló. La leyó. Era suya. Reconocía su letra. Su voz. Su verdad. «Lo sé», dijo, con calma. «Y aún así, lo haría otra vez». Lucía la miró. Furiosa. Herida. Perdida. «¿Por qué?», gritó, con la voz quebrada. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos haces esto? Carmen no come. Mamá no duerme. Yo no sé qué pensar». Rosa dio un paso hacia ella. Solo uno. Pero suficiente. «Porque alguien tenía que hacerlo», dijo, con voz suave pero firme. «Alguien tenía que romper la cadena. Alguien tenía que decir, basta. Y si ese alguien soy yo, entonces lo haré. Aunque duela. Aunque me odien. Aunque me pierda». Lucía retrocedió. Como si las palabras le quemaran. «¿Y qué hay de nosotras?», susurró, con lágrimas en los ojos. «¿Qué hay de las que nos quedamos? ¿Las que seguimos atrapadas en esa casa? ¿Las que seguimos fingiendo?». Rosa sintió que el corazón se le encogía. «No estoy huyendo de ustedes», dijo. «Estoy huyendo por ustedes. Porque si yo puedo, quizás ustedes también puedan. Algún día». Lucía negó con la cabeza. Rápido. Como si quisiera borrar lo que oía. «No entiendes», murmuró. «No puedes entenderlo. Tú tienes a él. Tú tienes una salida. Nosotras solo tenemos paredes». Mateo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Lucía», dijo, con voz firme pero no dura. «Si alguna vez necesitas un lugar, esta puerta estará abierta. No por lástima. No por deber. Por respeto. Porque tú también mereces elegir». Lucía lo miró. Largo. Profundo. Y en sus ojos, Rosa vio algo que la sorprendió, gratitud. Y miedo. «No puedo», dijo, con la voz rota. «Aún, no puedo». Y sin decir más, se dio la vuelta. Corrió. Como si el suelo bajo sus pies ardiera. Rosa la vio desaparecer entre los árboles. Y sintió que algo dentro de ella se rompía. No de dolor. De esperanza. Porque Lucía había venido. Había gritado. Había llorado. Pero había venido. Y eso significaba que aún no estaba perdida. Esa noche, Rosa no durmió. Se quedó en el porche. Con una manta sobre los hombros. Con la carta aún en las manos. Con los ojos fijos en el camino que llevaba al pueblo. Mateo se sentó a su lado. Sin decir nada. Solo estando. «¿Crees que volverá?», preguntó Rosa, al fin. «No lo sé», respondió él.
Pero si lo hace, la recibiremos. Como sea. Cuando sea. Rosa asintió. Cerró los ojos. Sintió el viento en su rostro. Frío. Libre. Verdadero. ¿Y si el pueblo viene por nosotros? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿Y si queman la casa? ¿Y si nos echan? ¿Y si nos matan? Mateo la miró. Fijo. Profundo. Entonces, dijo, arderemos juntos. Pero no nos doblegaremos. Rosa sintió que el corazón le estallaba en el pecho. No quiero que ardas por mí, susurró. Y como toda llama que se prende en pueblo pequeño, no tardó en convertirse en incendio. Al tercer día, mientras Rosa regaba las hierbas junto al pozo, romero, tomillo, manzanilla, las mismas que su abuela le enseñó a cultivar, vio venir a 3 mujeres. No con cestas. No con sonrisas. Con cruces en las manos. Con velas negras. Con los ojos encendidos de algo peor que el odio, el miedo disfrazado de justicia. Eran las hermanas del Sagrado Corazón. Las mismas que habían educado a sus hijas. Las mismas que bendecían los matrimonios y condenaban los pecados. Las mismas que ahora caminaban hacia la casa de Mateo como si fueran a exorcizar un demonio. Rosa dejó la regadera en el suelo. Se limpió las manos en el delantal. No corrió. No gritó. Solo esperó. Con la espalda recta. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Rosa María, dijo la más alta, Zoraida, con voz de trueno contenido. Hija descarriada. ¿Qué has hecho? Rosa no bajó la mirada. Ni un centímetro. Vivir, respondió, con voz clara. Sor Bernarda, la más vieja, con los ojos hundidos y la boca torcida, levantó la cruz como si fuera un arma. ¿Has manchado el nombre de tu familia? ¿Has deshonrado a tu madre? ¿Has roto el orden que Dios puso en este pueblo? Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Pero no retrocedió. No he roto nada, dijo. Solo he dejado de sostener algo que me estaba matando. Blasfema. Gritó Zoraida. Te has entregado a un hombre sin bendición. Sin testigos. Sin ley. Eso es pecado. Eso es condenación. Rosa cerró los ojos. Solo un segundo. Para respirar. Para recordar. Para no temblar. Yo no me he entregado, dijo, abriendo los ojos, fijos en las monjas. Me he elegido. Y si eso es pecado, entonces que Dios me juzgue. Pero ustedes no son Dios. Un silencio.